Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Paloma Enríquez. Día 84. Primera de Samuel 17 al 18. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se agregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte, al lado de Israel estaba sobre el otro monte, al otro lado, y en el valle de ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía en su casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cocta de malla, que era el peso de la cocta 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y esta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro de la lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre afreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Eliadad y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David: hijo, toma una hora para que tus hermanos, una efa de este grano y tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, los cuales llevarás al jefe de 1000, y mira que tus hermanos estén buenos y tomen prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas del cuidado de una guarda, se fue con su carga con Isaí, que le había mandado, y llegado al campamento cuando el ejército había en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército fuerte frente al ejército, ejército frente a ejército. Entonces David dijo, su carga en mano del que guardaba el bagaje, corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Gilead y los filisteos en Gad.
salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David y todos los varones de Israel que venían aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él adelanta para provocar a Israel. El que venciere al rey le enriquecerá con gran riqueza y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Quién harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y las malicias de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, refirieron delante de Saúl. Y él hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrías tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó y andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, y el zurrón que traía tomó honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudo era delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y delante de tu carne las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David a los filisteos: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los
cuerpos de los filisteos, y las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque Jehová es en batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la trocó en la honda, y dijo al filisteo, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y una piedra, e hirió el filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo: Abner, general del ejército, Abner, ¿quién es este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Primera de Samuel 18. Pacto de Jonatán con David. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligado con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se postraba prudentemente y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era excepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría, y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó ese dicho, y dijo a David: dieron 10,000 a mí, y a mí 1000, y a ti 1000. No le falta más que el reino. Aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa de David. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl su lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David
lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Y por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, porque mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que él será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo y quién es mi vida o mi familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Meribad, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel de Meolitita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a los ojos. Y Saúl dijo: Yo la daré para que sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sean contra él. Dijo pues Saúl a David: Por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: Aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, pues sé yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre, de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo así a David: El rey no desea el dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada en venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes del plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pues Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y saliendo a campaña de los príncipes de los filisteos, cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.